Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Vemos que David no confía en sus propias justicias ni en sí mismo para que Dios le libre del peligro. David no le presenta a Dios una lista de obras que él ha hecho. David no le recuerda a Dios que él ha vencido al gigante Goliat o que le está sirviendo como rey a Israel. David no confía en sí mismo, sino que confía en el Señor y en sus misericordias. Estos versículos me recuerdan algo muy importante y que recordamos constantemente en nuestra iglesia. Y lo vemos por toda la Escritura. No podemos dirigirnos a Dios sobre la base de quiénes somos o sobre la base de aquellas cosas que hacemos. La base de nuestra confianza en Dios jamás estará sustentada sobre nosotros mismos, sino siempre estará sustentada sobre sus misericordias. Nuestra confianza tendrá siempre la base en sus misericordias. Esto lo sabemos nosotros. Yo sé que esta iglesia lo sabe. Pero hay otro error que podríamos llegar a cometer todos nosotros, y este sí que es más habitual. Es el siguiente. Es pedirle a Dios que nos libre de alguna situación. David estaba pasándolo mal, ¿no? En nuestro caso pueden ser otro tipo de situaciones, imaginémonos, una bancarrota económica, una crisis personal, una enfermedad, etc. No en base ya de lo que hemos hecho en el pasado por Dios, sino en base de lo que ahora sí vamos a hacer por Él, ¿no? Mañana mismo, además. Así que, Señor, si tú me llegas a bendecir con esto que te estoy pidiendo, yo te voy a servir, ¿no? Os voy a poner un ejemplo personal que en alguna ocasión ya he puesto. Cuando después de una larga enfermedad yo le decía al Señor, cúrame, que yo te voy a servir. El Señor sabía que le estaba mintiendo. Yo no, yo pensaba que era honesto. Pero él sabía que no iba a ser así, ¿no? Solo después de enterarme y de darme cuenta realmente de que tenía que confiar en sus misericordias, me pasara lo que me pasara y me diera o no la salud, entendí que yo debía de servirle tal y como estaba, hecho un trapo, tal y como estaba. Y cuando lo entendí fue cuando le dije yo, Señor, pues tal y como estoy, no sé cómo, pero te voy a servir. Después de eso y solo después de eso vino la bendición, ¿no? Mas yo en tu misericordia he confiado, no en lo que hice, no en lo que voy a hacer. Confío en tu misericordia, me des o no me des, que estas circunstancias horribles que me están pasando cambien. Yo, como dice David, en tus misericordias he confiado. Y esto significa que hay que saber esperar. Hay que saber esperar porque saber esperar tiene un propósito. Dios tiene su tiempo, ¿no? Cuando llega la hora de Dios, Él actúa y lo hace cambiando las circunstancias adversas que te rodean o simplemente regalándote más gracia, más misericordia para que puedas superarlas. Y así, cuando las superes y como por un milagro, todas esas circunstancias desagradables y adversas se conviertan en bendiciones. Y esto, un cristiano que es obediente a Dios, claro que lo sabe, ¿no? Nosotros lo sabemos. Puede que no lo sintamos porque a veces no se sienta, pero nosotros sabemos, igual que Pablo sabía, nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Claro, tienes un propósito de Dios al cual has sido llamado. Pero tenemos que saber cuál es ese propósito. No podemos vivir sin conocer ese propósito porque entonces estamos muertos. Sea cual sea la respuesta de Dios, un cristiano tiene que tener una relación personal con el Señor en base a sus misericordias, ¿no? Porque Él sabe, o debe de saber, que Dios responde. Él sabe que Cristo salva. Sabe que nuestro Padre nunca nos va a dejar ni se va a alejar. Sabe que en todo caso siempre somos nosotros los que nos escapamos y nos alejamos. Pese a nuestra angustia, pese a nuestros errores y pese a nuestro lamento, Dios siempre tiene respuesta y nos salva. Dios siempre mira lo que estamos haciendo y responde. Si nosotros le pedimos que alumbre nuestros ojos, yo te aseguro que Él transformará tus tinieblas en luz y esperanza. Por eso, y antes de ver ningún resultado, ¿no?, yo cantaré al Señor
porque me ha hecho bien. Y esto es muy importante entenderlo bien, ¿no? Este versículo es el resultado de la confianza del justo, que cantará al Señor porque me ha hecho bien, y esto aún antes de haberle llegado el bien que deseaba. O sea, que se le fueran quitadas las circunstancias de persecución. Esta canción, porque es una canción, es la manifestación externa del resultado de la fe puesta en acción. Es vivir como una realidad lo que todavía se espera, que las circunstancias sean eliminadas de mi vida, esas que me desagradan. Nadie canta en momentos de oscuridad, ¿os habéis fijado? Nadie canta en momentos de oscuridad, solo el cristiano canta en momentos de oscuridad, porque ha puesto su confianza en Cristo. En la situación anterior que yo os comenté, en la persecución que el enemigo propició durante mucho tiempo en mi vida a través de la enfermedad, yo me encontraba en la misma situación de David. Clamaba por su presencia, parecía como si Dios hubiese desaparecido para siempre de mi vida, ¿no? Como si ya me hubiese abandonado, y además me había abandonado en la peor de mis circunstancias. Nunca lo había pasado tan mal y yo no veía ni oía al Señor. Pero a pesar de la dureza de la prueba, y lo que es peor, más que la dureza, era la prolongación en el tiempo, ¿no? La duración de esa prueba, eso era lo peor. Yo empecé a cantar al Señor de mi salvación. Incluso antes de ver sus misericordias que después llegaron. Cantaba lo bueno que Dios había sido conmigo y cómo me había salvado de mi verdadera condición egoísta. Pero para eso, sabéis, tuve que salir de los versículos 1 y 2, que implican solo quejarse y solo lamentarse, y poner en práctica los versículos 3, 4 y 5, que significan oración y confianza, para terminar cantando el versículo 6, que lo que significa es que Él cambió mi lamento en baile. Pero mejor que mi testimonio es recordar el testimonio de Pablo y de Silas en Hechos 16. ¿Os acordáis? A pesar de los golpes recibidos, estando en la cárcel y teniendo ellos sus pies puestos en el cepo, se dedicaron a orar y a cantar himnos al Señor. ¿Os acordáis cuando predicamos Hechos 16? Hace más de un año, allá por el mes de mayo del año pasado. Nos preguntábamos en la predicación, oye, ¿qué sería aquello que estaban cantando Pablo y Silas cuando estaban en esas circunstancias tan desagradables, ¿no? Y decíamos, creemos que cantaban los salmos, ¿no? Vete a saber si este mismo Salmo 13, ¿no? Yo lo que creo es que a sus mentes lo que vinieron fueron todas esas cosas buenas que Dios había hecho con ellos y en ellos, ¿no? Y ese agradecimiento hizo que estallaran en cánticos espontáneos que brotaban de lo más profundo de sus corazones. Y esto es muy importante para nosotros, porque aquí hay una prueba de fe y además un testimonio para los demás. A través de sus cánticos, ellos, recordáis, pudieron proclamar las bondades de Dios y fue un testimonio para los presos que los oían cantar. Qué importante es recordar las bondades de Dios, ¿no? Esas bondades que Dios nos ha hecho. Y también qué importante es agradecerlo con cánticos de liberación. Eso quitará nuestra mirada del problema que nos aflige y pondrá nuestra mirada en las manos de Dios actuando en nuestras circunstancias, ¿no? Además, vivir así cantando agradecidos es un testimonio increíble de fe para los demás. Este cántico de David, después de esa lamentación profunda que significa pensar que Dios le ha abandonado, ¿no? Que se ha escondido, que ha escondido su rostro de él, vino por fe. David cantó al Señor incluso antes de que todas sus circunstancias adversas terminaran. Y esto me enseña que nuestra relación con Dios es por fe, no es por vista. También nos enseña que la alabanza no la debe producir nuestra vista. O sea, si yo solo alabo por las cosas que veo, soy como un adolescente que me pongo contento solo cuando recibo lo que me interesa. ¿Entendemos? Esta alabanza es antes de que las bendiciones de Dios llegaran a su vida. Si solo cantáramos cuando vemos, entonces seríamos unos egoístas. No estaríamos viviendo por fe, estaríamos viviendo por vista. Así que dejemos de ser niños, ¿no? Adolescentes, malcriados, que solo deseamos lo que nos interesa, ¿no? Y que solo recibimos con alegría de Dios aquello que nos interesa.
llegar a este punto de cantar las bondades del Señor cuando las circunstancias adversas todavía no han desaparecido, cantar de su salvación cuando todavía no vemos con nuestros ojos esa salvación, es haber llegado a un punto de relación personal con el Señor muy alto.